Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. El día de hoy, en esta semana, en viernes, estamos en la comunidad de Piensa Sano. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Tomamos unos días por esta celebridad que en nuestro país siempre es un gusto poder compartir con todos los mexicanos, pero estamos de regreso y este día, en esta semana, lo tuvimos en día viernes porque estamos aprovechando la apertura y agradecemos mucho a la clínica Salus aquí en la ciudad de Puebla por abrirnos las puertas. Estamos ahorita en un lugar controlado, ahorita no hay pacientes aquí en la clínica y agradecemos mucho las facilidades porque es muy importante lo que hoy queremos compartir con todos y cada uno de ustedes. Asimismo, me congratula mucho el poder estar coincidiendo con ustedes, acompañado del doctor Mario Jiménez Hernández. Él es médico especialista en nefrología por la Universidad de Barcelona y él se encuentra vinculado aquí a esta unidad de hemodiálisis, lógicamente estando al pendiente, lógicamente en el diagnóstico oportuno, en el seguimiento, en la instalación de esta terapia sustitutiva, como muchas veces la conocemos. Doctor Mario, un gusto coincidir contigo, ¿cómo estamos? Doctor Juan, pues un placer, muchísimas gracias por la invitación. Justamente vamos a hablar un poquito sobre todo esto, que aquí se están viendo todo lo que son las máquinas famosas de hemodiálisis. De hemodiálisis, claro, y compartirles a todos ustedes que esto lo hacemos con la firme intención de inicio de sensibilizar y de saber que la terapia de hemodiálisis, si se instala en un momento oportuno, si como ahorita nos lo vas a ir compartiendo, qué es lo necesario, cuál es el manejo integral del paciente con insuficiencia renal crónica que ya se encuentra en esta situación, debemos de contemplar. Entonces, pues recuerden amigos que estamos aquí al pendiente a razón de la red social, nos pueden ir haciendo sus preguntas, nos pueden ir compartiendo algún comentario y aquí con el especialista lo podremos atender. Pues vamos a empezar, doctor Mario. De forma general, ¿cuál es el contexto de la insuficiencia, de la enfermedad por insuficiencia renal crónica a nivel mundial, a nivel nacional? Muy bien, pues bueno, es alarmante los números que nos están mostrando. Lamentablemente no hay una estadística como tal muy actualizada, pero nos dicen que el 10% de la población mundial está afectado con una enfermedad renal ya en estadio avanzado. El 10% de la enfermedad renal. Estamos hablando que es una prevalencia muy alta. Cosa que de alguna manera esto queda pues no del todo la realidad, porque sabemos que esta enfermedad lamentablemente es en zonas en donde el estatus socioeconómico no es el mejor. Entonces eso hace que los registros también sean subóptimos. Entonces, bueno, tal cual nos dicen que la enfermedad renal es una consecuencia de dos enfermedades a nivel mundial que nos están comiendo, que es la hipertensión arterial y la diabetes, ¿no? México es uno de los principales países en diabetes, asociado a hipertensión arterial, y bueno, somos el primer lugar a nivel mundial en obesidad, ¿no? Eso hace que esta enfermedad vaya creciendo cada vez más, es más prevalente, una incidencia acelerada, y el problema es que no da síntomas, no avisa. Entonces, eso que muchas veces sí nos llega al consultorio de doctor, me duelen los riñones, pues lamentablemente los riñones no duelen, no tienen como tal esa sensibilidad, ¿no? Entonces, cuando la enfermedad ya está en un estadio avanzado, los síntomas más, digamos, más frecuentes, pero menos específicos son tres: cansancio, náuseas y la falta de apetito. Cosa que, bueno, yo creo que muchas personas lo hemos en algún momento padecido, ¿no? Pero no son específicos y cuando llega el momento de ir al doctor, la situación se vuelve irreversible. Entonces, esto nos obliga a poder tener un diagnóstico más precoz. Entonces, México, Latinoamérica, ocupa uno de los primeros lugares de insuficiencia renal en todo esto, ¿no? Hace poco, en el 2013, se describió una enfermedad que se denomina enfermedad mesoamericana. ¿Qué es esto? Pues más o menos a nivel mundial la OMS quiso especificar el problema renal que estaba acelerándose y no veíamos una causa en específico, pero sí se notó que la franja, que en antiguo Mesoamérica, era la más afectada. Y entonces, bueno, muchos factores se han
involucrado, definido, como es la calidad del agua, incluso nuestra dieta. Muchos han llegado a describir que la comida alta en picante, el chile y diferentes tipos de chile, han visto que se depositan en los riñones, hay cristales que se van formando. Entonces la fisiopatología y las causas son muy diversas y hace difícil el diagnóstico cuando ya la situación está avanzada. Sin duda, el diagnóstico precoz nos permitiría retrasar la progresión de la enfermedad, incluso detenerla y evitar pues justamente que la persona llegue a requerir una terapia de sustitución renal. En este caso, la franja del centro de México, lo que es Puebla, Tlaxcala, la zona de Veracruz, la zona de Hidalgo, Estado de México, es donde existe una mayor incidencia. Y de estos 4, Tlaxcala es el primer estado en toda la República con afectación renal. Es importantísimo que el gobierno tome ya una determinante en la prevención de esta enfermedad, en la detección oportuna, cosa que desde hace un tiempo venimos trabajando. Como bien comentaste, Doc, yo estuve estudiando en la Universidad de Barcelona, allá. España es uno de los países con mejor salud renal. En este contexto se ha desarrollado un programa muy amplio y bueno, eso pues la idea sería poder transmitirlo a todo lo que es Latinoamérica, ¿no? Que es donde deberíamos de estar impactando en este contexto. Entonces, cuando llegamos al diagnóstico de insuficiencia renal, el paciente no sabe qué hacer. El problema es que existen tanta información ahora con el Google, con toda la internet, las redes sociales, que mucha gente justamente acude con el médico y va recorriendo y va peregrinando entre varios especialistas para justamente intentar encontrar una solución a este problema. Pero bueno, finalmente al día de hoy tenemos realmente no muchas alternativas. La tecnología va avanzando y eso nos permite nosotros poder ayudar al paciente a darle una mejor calidad de vida, que sería este contexto. ¿Por qué? Porque cuando los riñones dejan de funcionar, la alternativa como tratamiento, es decir, ya curar la enfermedad que lo llevó, sería colocar un nuevo riñón, un trasplante renal. El problema es que el trasplante renal en México y en la mayoría de Latinoamérica es muy difícil, ya que los costos son muy elevados para poder llevar a cabo pues realizar la cirugía como tal y después todo lo que conlleva. Y justamente nuestra lista de espera se va incrementando año con año. Lamentablemente COVID nos ha hecho que la lista de espera se mantenga todavía mucho más rezagada. Estábamos hablando que la lista de espera en 2019 era de 29,000 pacientes, y pues con COVID 2019, 2020 y ahora lo que es 2021, la lista de trasplante ha incrementado porque los trasplantes se han detenido. Claro. En un año, el Seguro Social, por los datos que tenemos, realizó 100 trasplantes en un año a nivel de lo que es La Raza. Y La Raza, que es uno de los hospitales más grandes de todo México, pues hacer 100 trasplantes es hacer nada, ¿no? Entonces imagínate que un centro de trasplante de esa magnitud, ¿qué vamos a esperar en los pequeños hospitales, ¿no? Entonces, la dificultad para poder acceder a que las personas puedan recibir un riñón nos lleva a poder ofrecerle las 2 alternativas de tratamiento para justamente intentar que su calidad de vida sea la más adecuada y prepararlos para el trasplante, que sería ese puente, ¿no? Y estamos hablando de 2, que sería en este caso la hemodiálisis o diálisis peritoneal. Mucha gente tiene muchas dudas sobre cuál es la mejor o por qué tengo que hacer una y por qué tengo que hacer otra. Acá lo importante en este contexto siempre es una valoración individual, todo el tiempo, ¿no? Muchos piensan que la diálisis peritoneal es más barata o que el protocolo siempre es iniciar con diálisis peritoneal y después pasar a hemodiálisis, pero bueno, es realmente equiparable, no existe un orden por el cual llevar, ¿no? Pero sí lo que tenemos que intentar es llegar a un tratamiento oportuno. La gente, pues lamentablemente esto es un servicio que el gobierno no ofrece, nuestro seguro público no lo ofrece, salvo que las personas tengan seguridad social, como en este caso el IMSS, el ISSSTE o alguna otra institución, podrían estar recibiendo lo que es una terapia de estas características. Pero estamos hablando que la mayoría de población no tiene ese beneficio. Por lo cual, pues no queda más que hacer todo el esfuerzo para poder llegar justamente a poder recibir un tratamiento como es ¿no? Entonces, la gente tiene que saber cuándo tiene que ir a acudir al médico, quitarse todas ese pánico que la gente tiene. Muchas personas
cuando se le escucha de que tus riñones ya no funcionan y ahora hay que ir a hacer diálisis, pues muchos de ellos caen en un estado de depresión brutal y que en este caso pues es difícil asimilar que vas a estar o piensan que van a estar conectados a una máquina como este tema toda la vida, ¿no? El objetivo de poder ofrecer la terapia de sustitución renal siempre va a ser y es mejorar la calidad de vida, que las personas puedan seguir trabajando, que las personas puedan seguir haciendo sus actividades, que su familia pues tenga todo el apoyo. Entonces, cuando hablamos de iniciar este tipo de tratamientos, tenemos que hablarlo con todos, no solamente con el paciente, sino es todo un conjunto. Finalmente está el especialista, pero también en este caso la terapia no se queda solamente aquí. Tiene que ser un conjunto de personas, que en este caso hablamos que tiene que haber un nutriólogo, tiene que haber un fisioterapeuta, tiene que haber un psicólogo, y en este caso el nefrólogo que pueda llevar la pauta y hacerlo lo más precoz posible. Perfecto. Pues mira qué importante la información que ahorita nos está compartiendo el doctor Mario Jiménez, porque desde un contexto mundial, desde un contexto de nuestro país, la zona, Latinoamérica, toda esta franja que ahorita nos estabas diciendo, es una enfermedad que va subiendo, es una enfermedad que poco a poco se empieza a platicar y a escuchar más entre los cercanos. Es una enfermedad que, viendo estadística, para el 2040 se prevé que los números se multipliquen, se dupliquen, y eso lógicamente que va a ir dando esta tendencia. Claro. Ahorita con los hábitos que tenemos, creo que es muy importante el saber detectar, como ahorita bien dices, la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, son una tendencia mayúscula a que el paciente o a que la persona pueda desarrollar ya un problema o una enfermedad como tal de insuficiencia renal, y que lógicamente esto derive en necesitar de esta terapia sustitutiva. Ya nos comentó el doctor Mario la parte de la diálisis peritoneal, y en este caso la hemodiálisis, que es el día de hoy nos encontramos aquí en la clínica Salus en la ciudad de Puebla, y es una de las terapias que, si se detecta, si se atiende oportunamente y guiados por una atención integral, como ahorita el doctor Mario nos dijo, lógicamente que hay que abrazar a este paciente. Porque muchas veces, y hay que ser honestos, pues en un contexto familiar, el saber que la persona ya tiene que asistir a este tipo de terapias es un tema a donde todos tienen que ir asimilando la situación. Claro. Y lejos de preocuparnos, la intención es saber los beneficios que esta terapia nos va a dar, con algo muy importante que ya nos dijo el doctor Mario: buscar la calidad de vida en esa persona. Que esa persona, con todo el desarrollo, con todos los sueños, con toda la dinámica que habitualmente tiene, siga, que no cambie, que no modifique, en el sentido de la relación social que habitualmente se tiene. Ya que se diagnosticó, ya que se determina, entiendo, por algún estudio de laboratorio, por el seguimiento oportuno de ese paciente, que es prudente iniciar con la terapia sustitutiva, en este caso de hemodiálisis, ¿cuál es el primer paso? Ya nos dijiste de esta atención integral, claro. Pero para este paciente, ¿qué es necesario que él sepa y qué es necesario que empiece a realizar? Pues mira, una vez que hacemos el diagnóstico, que en este caso el diagnóstico tiene que ser abordado por dos maneras: estudios que se toman de sangre y estudios que hay que analizar en la orina. Entonces, con ello nosotros podemos ya determinar cuál es el mejor punto, ¿no? Habitualmente la hemodiálisis, las guías internacionales, la terapia de sustitución renal se debe de iniciar cuando se alcanza menos de un 15% de función renal. Okay. ¿No? Entonces, una vez que tenemos menos de un 15%, ya la recomendación ya está clara. Hay que apoyar de alguna forma a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, a que justamente encuentre nuevamente el equilibrio. Los riñones son unos órganos fantásticos, fenomenales, que en este caso pues tienen que estar equilibrando varias cosas, que las podemos resumir en 5 puntos. Eliminar el exceso de agua, que nosotros de alguna forma ya utilizamos. 2, eliminar las toxinas que nuestro cuerpo va generando día con día. 3, equilibrar todos esos elementos que se llama el medio interno de nuestro cuerpo. Estoy hablando, seguramente lo han escuchado, que es el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, todos estos elementos que alguna vez aprendimos, ¿no?, en la escuela.
Posteriormente existe un estado de nuestra sangre, de un equilibrio que se llama pH, que es la acidez o la alcalinidad. Tiene que haber un punto de equilibrio. Cualquier cambio hacia estos dos puntos genera un deterioro de cualquier órgano. Y en este contexto, todavía un poquito más específico, nuestros riñones se encargan del control del remodelamiento de nuestros huesos, de toda la producción de un sinfín de producción de vitaminas y sobre todo la renovación de nuestra sangre. Nosotros cambiamos de sangre cada 3 meses, nuestra sangre se va renovando. Entonces, estas funciones, obviamente cuando llega el 15% y menos, se tiene que hacer algo. Tenemos que intentar entrar en ese punto, ¿no? Algunas ocasiones podemos utilizar ciertos tipos de medicamentos que retrasan la progresión de la enfermedad renal. Entonces, entre un 10 y un 15% ya nosotros tendríamos que valorar cuál es el estado de salud de la persona, porque están enfermos los riñones, pero en este contexto la enfermedad de los riñones está afectando otros órganos, está afectando la funcionalidad del corazón, está afectando la funcionalidad de nuestro hígado, está afectando la funcionalidad de nuestro cerebro. Entonces, el intentar retrasar la entrada a la diálisis puede ser un volado, es decir, la persona se puede mantener asintomática, es decir, no tener ninguna molestia, pero también podemos dar el paso que los órganos, que no solamente los riñones, se van a deteriorar más rápido. Entonces, el riesgo de que una persona tenga un infarto se incrementa, el riesgo que exista un problema para metabolizar cualquier tipo de fármacos, de alimentos, nuestro hígado ya no es capaz, y obviamente nuestro cerebro, que es el que coordina todas nuestras funciones, se ve enlentecido. Y quien debe de mandar las órdenes, si está lento, pues ya te imaginarás cómo van a estar los demás órganos. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que intentar, y el manejo es ahí multidisciplinario. Cuando nosotros vemos la situación, ya se hizo una evaluación del estado del corazón, del estado en general de nutrición, que también tenemos que mirarlo, entonces nosotros ya ofrecemos lo que es la terapia de sustitución renal. Y esa terapia de sustitución renal, en la mayoría de ocasiones, como te comentaba, existen dos, la diálisis y la hemodiálisis. Para este contexto que hoy estamos en este centro, un centro muy bien equipado, con lo último que se puede ofrecer en este tema de tratamiento, se llama hemodiálisis. ¿La hemodiálisis en qué consiste? La hemodiálisis es un proceso en el cual nosotros aquí tenemos que intentar encontrar un acceso vascular. ¿Qué es eso del acceso vascular? Bueno, existen varios, que en este caso vamos a hablar de dos, que son los más utilizados, que es un catéter y la otra es una fístula. Un catéter significa colocar en las venas del cuello, que son las yugulares, en la mayoría de ocasiones, pero también podemos encontrar cualquier otro tipo de vena, sobre todo a nivel de las venas femorales, se tiene que colocar un catéter, que este catéter va directamente introducido y entra al corazón. Nuestro corazón tiene 4 cavidades y tenemos que dejarla dentro justamente de una de ellas, para que entonces las personas que lleguen aquí a la hemodiálisis podamos extraer adecuadamente la cantidad de sangre suficiente. Perdón, doc. ¿Quién debe de hacer este procedimiento? Ya que se diagnosticó, ya que está el nefrólogo, ¿quién debe de establecer este acceso en esta vena que tú Este procedimiento lo tenemos que hacer los especialistas y en nefrología. ¿Por qué tienen que hacer esto? Bueno, seguramente hay muchos especialistas que pueden tener la práctica pero el nefrólogo es quien está entrenado para poder hacer este procedimiento. Nos entrenamos durante 3 años para justamente colocar catéteres que a veces son, créeme, de difícil acceso. ¿Por qué son de difícil acceso? Porque el paciente que llega a insuficiencia renal es una enfermedad de la circulación, las venas están muy enfermas. Entonces, tenemos que hacerlo con todas las medidas de precaución, con todas las medidas guiadas por control de imagen, que en este momento ya nadie debe de colocar un catéter si no está visualizando la vena, que es a través de un ultrasonido y estarlo mirando. Y a pesar de ello, llega a ser difícil porque las venas, pues como te decía, son enfermas, ya no son las mismas venas del tamaño de un calibre adecuado, entonces es el especialista en nefrología el que debe estar encargado, ¿no? Que justamente para eso recibimos un entrenamiento, muchos, en este caso, se debe de recibir entrenamiento que se llama nefrología intervencionista, en donde tienes que tener una certificación para colocar catéteres también, ¿no? Al día de hoy, pues no menos de 200 catéteres en un año debes de colocar para ser experto. Y una vez que
que lo haces durante tu formación, pues ya estás para evitar complicaciones. ¿Qué complicaciones puede haber? Bueno, pues obviamente, como te mencionaba, el catéter llega al corazón, entonces tenemos que cuidar pues que las venas sean adecuadas, un buen control y intentar no lesionar a otro tejido. Entonces, el acceso vascular es este, pero hoy en día la seguridad que nos da y el entrenamiento, las pruebas de imagen y todo esto, las complicaciones la verdad son mínimas. ¿Vale? Es un procedimiento quirúrgico, pero con complicaciones, afortunadamente, con un adecuado entrenamiento, mínimas, ¿no? Entonces, una vez que se tiene este catéter, podemos nosotros ya extraer la sangre y entonces justamente hacerla aquí, conectarnos a esta máquina, que también afortunadamente la tecnología nos ha ayudado y esto es un procedimiento bastante seguro. ¿Cuándo se vuelve algún riesgo? Pues depende de las comorbilidades de las personas. Entre más edad, pues de alguna forma puede ser un poquito difícil. ¿Por qué? Principalmente por la situación del corazón. Yo estoy aquí extrayendo sangre y extraigo alrededor de unos 250 mililitros, lo cual el corazón tiene que adaptarse en ese momento. O sea, ese catéter va a llegar a lo que es la bomba de nuestro cuerpo. Va directamente a hacer esa vinculación para que ahora esa bomba se conecte a esta máquina la que tenemos aquí. Exactamente, ¿no? Entonces, ese tipo de máquinas, te decía, ya son más seguras en cuanto a que nos controla todo, ¿no? Nos controla cómo está la presión arterial, controla cómo se encuentra la presión dentro del acceso, dentro de ese catéter, y nos permite sacar con una velocidad controlada la sangre para que justamente sea limpiada a través de este tipo de filtros que son especiales. Son filtros en donde nos permite, junto con todo un procesamiento de agua y otras sustancias, que entonces gracias a diferentes mecanismos que aquí se van a estar generando dentro de este filtro, la sangre se va a limpiar. Estamos calculando que la limpieza se debe de realizar alrededor de un 60-70% por sesión. Okay. No se limpia al 100%. De esos elementos que tú nos compartías, normalmente el cuerpo produce al momento ya de procesar varios elementos, va a haber un desecho que se tiene lógicamente que eliminar. Exacto. Que es una de las funciones, como tú ahorita dijiste, son varias funciones del riñón, pero una de las principales es eliminar estos desechos o estos elementos que el cuerpo ya no necesita. El tema del control o eliminar también el agua, ya no se elimina, y tiene una gran función en la parte de la sangre. Claro. En este recambio que el organismo debe de tener en las células sanguíneas, es donde el riñón incide. Entonces, técnicamente esta máquina, en esta sesión de hemodiálisis, va a cumplir la función elemental para poder sopesar lo que el riñón ya no está haciendo. Nos decía el doctor Mario, nos está compartiendo, cuando la función renal disminuye por debajo, lógico, del 15%, es cuando oportunamente se debe considerar el instalar esta terapia, este tratamiento en los pacientes. Ya nos mostrabas aquí el filtro. ¿Qué debe de hacer el paciente previamente a llegar a su sesión de hemodiálisis? Me refiero, como dices, estas máquinas ya vienen con una tecnología, ya vienen con sensores, con marcadores, con indicadores que van a mejorar la eficiencia del tratamiento. Pero ¿qué corresponde de inicio al paciente? ¿Él en qué debe colaborar en cuestión peso? ¿Qué debe de hacer el paciente para que esta sesión sea de mejor resultado? Exactamente, eso es una pregunta clave en este contexto. El paciente que va a recibir este tratamiento debe de estar confiado, o sea, literalmente debe de confiar en que su sangre, en que su cuerpo va a estar en un mejor estado. ¿Vale? Va a estar en un mejor estado significa que sus actividades va a poder lograrlas, continuar, va a tener un bienestar en general. Pero, obviamente aquí viene un tema, como te decía, solamente estamos eliminando un 70% de todo esto que nuestro cuerpo está generando, que el riñón tenía que estar haciendo, ¿no? Entonces, ese 30%, ese 40% lo tiene que hacer el paciente en casa. Sin duda alguna, el manejo debe ser con el nutriólogo, que es un pilar fundamental, porque la alimentación finalmente nos va a poder dirigir cómo mejorar el tratamiento que hacen estas máquinas, ¿no? Entonces, hoy en día las guías nos dicen que la persona tiene que realizar aproximadamente 2 sesiones a la semana con una duración de 3 horas cada una. Eso en México, ¿no? Que es más o menos nuestro entorno. Pero si vamos más allá, si vamos a las guías internacionales, que son las que desarrollan y nos dan todas las recomendaciones,
nos dicen que, bueno, el riñón trabaja 24 horas al día, 365 días a la semana. Entonces, nosotros sí tenemos que ofrecer que el paciente realice por lo menos 3 sesiones a la semana y una duración de 4 horas, con filtros adecuados, de alta permeabilidad, de alta calidad, con un buen sistema de aguas que permita justamente el equilibrio del paciente. Eso, si tenemos todo eso, vamos a lograr que el paciente en un 70% lo vamos a estabilizar. Pero ese 30%, a lo que iba la pregunta, depende mucho del paciente en casa. Okay. De la nutrición, es sin duda que tiene que ser muy cuidadoso en qué tipo de dieta. Por otra parte, las comorbilidades, que en este caso si el paciente es hipertenso, si el paciente es diabético, si el paciente tiene sobrepeso, tiene problemas del colesterol, eso también tiene que ser vigilado completamente, ¿no? No podemos dejar que todo esto, que estas máquinas hagan todo el trabajo. No se puede. Es sin duda importante que el paciente tenga su participación. Que de inicio debe de ser el común denominador de todo siempre, ¿no? Sí, o sea, el tener un equilibrio en nuestra alimentación, en como la parte todo, ¿no? física, hasta en la parte emocional, en la ingesta de agua, de pronto el abuso de ciertas bebidas, ¿no? Que ya vienen con alguna situación de un procesamiento químico, lógicamente que van a afectar. Entonces, con mayor puntualidad en el paciente que se encuentra ya en este tipo de tratamientos, es muy oportuno, es clave que ellos pongan este 30% para que el equilibrio se mejore. Y créeme que es bien importante. Muchos pacientes llegan a la consulta refiriendo que no se encuentran del todo bien, pero el problema es que en casa tú les preguntas, y bueno, ¿cómo está la presión arterial? ¿Cómo está su azúcar? ¿Cómo está su dieta? Y pues eso es una parte que dejan a un lado, ¿no? Y sin duda pues es un pilar también importantísimo. Entonces sí, la recomendación es que lo que tenemos que hacer siempre tiene que ser, como tú bien dices, abrazar al paciente en varios puntos, en su nutrición, en su actividad física, en lo que es en la parte psicológica. Y de hecho nosotros tenemos la idea, bueno, no la idea, sino se está implementando lo que es la hemodiálisis incluso nocturna. Es decir, los pacientes ahora es recomendable que justamente acudan a sesiones de diálisis mientras están descansando. Eso ha demostrado que los pacientes se encuentran en perfectas condiciones. Países como España, que es justamente uno de ellos, está ofreciendo ese tipo de actividades, entonces valdría mucho la pena, ¿no? Eso nos hablaría de que poco a poco una sesión de hemodiálisis se va dando en mejores circunstancias. Exactamente. Que en cuanto al equipo, que las instalaciones, que el personal que se encuentra en cada una de estas unidades esté capacitado, va a mejorar el momento como tal de la sesión. Exacto. A donde, como ahorita nos dices, inclusive se puede contemplar que se haga en el horario nocturno. Exacto. Para que la persona esté descansando en este sentido de lo que sabemos que fisiológicamente se tiene que cumplir, y la sesión se esté cubriendo, para que igual la dinámica de esta persona en el día se pueda respetar y puedan seguir con la misma. Exactamente, son diversas técnicas las que existen hoy en día, entonces sí tienen que ser llevadas por un nefrólogo con conocimiento, con entrenamiento, porque también existe otra cosa que tenemos que asumir. En nuestro medio, pues existen muchas clínicas, pero que no están realmente ni equipadas, no están guiadas por especialistas. Desafortunadamente nuestro sistema de salud así lo permitió en su momento. Hoy en día ya está cambiando, ya nos ponen más reglas de cuáles son los papeles que se tienen que hacer, quién debe dirigir, quién debe estar como responsable. Anteriormente no. Entonces eso también tenemos que ver. El paciente tiene que darse cuenta en qué tipo de centro está yendo, cuáles son las calidades que tiene, cuáles son las circunstancias. Hoy, en esta misma situación, todos estos equipos son estériles, están hechos para un solo uso. Claro. El tema es que aún todavía en México existen muchos centros que esto lo vuelven a reusar. Claro. ¿No? Los lavan, le ponen cloro, les ponen diferentes sustancias y lo pueden reusar. Situación cosa que de alguna manera ya no es recomendable, ¿no? O sea, sí se sigue la práctica, pero el problema de esto es que las sustancias que se utilizan tienen que llevar un rigor muy especial, ¿no? Okay. El lavado de estos filtros, el lavado de todo este material tiene que ser con una cautela y con un proceso muy bien cuidado, pero sabemos nuestras circunstancias, no es nuestro medio el ideal. Entonces muchos países, en este caso Estados Unidos, Europa, ya no recomiendan este tipo de situaciones de reusar material, ¿no? Entonces
Eso es lo que el paciente también tiene que darse cuenta, ir a los centros de diálisis, preguntarle a su médico especialista qué tipo de sesión tiene que dar. Ahora bien, el paciente, para que podamos optimizar este medio, este tratamiento, no puede dejar de ver a su nefrólogo cada mes. Cada mes tenemos que tiene que estar vigilado por su especialista. Su nefrólogo, nutriólogo. Tiene que ver su nutriólogo. Incluso dentro de las sesiones de diálisis se intenta implementar, y esto no es ningún secreto, ejercicio dentro del programa, ¿no? Okay. Mientras están haciendo su tratamiento, es fomentar que vayan teniendo actividad para que el cuerpo obviamente genere una mejor respuesta. Entonces, sí, es eso lo que el paciente tiene que ver. ¿Dónde voy a ir? ¿Qué centro de diálisis es el que me está atendiendo? ¿Quién me está recomendando? ¿Qué equipo me está abrazando? Okay. Eso sí es muy importante. En eso que nos decías del número de sesiones y las horas de cada sesión, lo estoy interpretando, en que no es qué tan controlado esté el paciente, me refiero. Muchas veces era, necesita una sesión a la semana, necesita 2 sesiones a la semana. Si recapitulamos lo que ahorita nos dijiste, a donde el riñón técnicamente tiene que hacer su trabajo 24 horas, 365 días, claro. Entre mayor número de sesiones se tenga, se va a compensar, se va a equilibrar esta situación. Claro. Entonces, es muy recomendable, me queda claro, y lo estabas explicando en un principio, es una terapia, es un tratamiento que igual de forma económica puede impactar de forma importante a las familias, pero sí debemos de llevar esta tendencia para los médicos, para los familiares, de saber que si idealmente nos vamos a 3 sesiones y en promedio 4 horas de cada una de ellas, se van a lograr objetivos más óptimos. Se va a lograr que este paciente, en cuanto al objetivo mayor que es la calidad de vida, vamos a tener mayor cercanía de lograr ese punto. Entonces, claro, muy importante, me queda claro y lo digo con mucho respeto, estamos en un país en donde este impacto económico ahorita se está sufriendo, pero creo que igual como ahorita lo estamos viendo, y lo digo con mucho respeto, con mucha armonía en este lugar donde estamos, un lugar que desde que llegamos se nota la atención, la limpieza, las medidas y los protocolos que se tienen para los pacientes. Lógicamente que eso va a implicar que las personas puedan llevar este tipo de tratamientos, de sesiones con mayor rutina y mejorando en su estadía, lógicamente del día a día. Ya que llegó esta máquina, ¿nos puedes explicar un poco, doctor, cuál es de forma general la intención de esta máquina? El paciente se recuesta, lógicamente viene ya con su catéter, ¿cuál es la atención que se debe de dar? El tiempo ya no lo dijiste. ¿Qué es lo que esta máquina realiza en una sesión? Bueno, antes para pasar aquí, una cosa que sí es importante que los pacientes deben recordar es que para que estas máquinas sean y tengan mejor desarrollo, mejor optimizar su salud, es que ya sea que el catéter o la fístula es una pequeña cirugía que se hace aquí en los brazos, que consiste en que una vena se arterialice, es decir, yo hago un puente entre una arteria y una vena, y entonces la vena con un tiempo se va a desarrollar y esto me va a permitir que a través de unas agujas estériles yo pueda extraer la sangre y procesarla. ¿Sale? Ya sea un catéter o una fístula, tiene que ser es el punto clave de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, antes de llegar a este proceso, nos tenemos que asegurar que su catéter o su fístula sea la mejor. Entonces, por eso mismo, la fístula tiene que ser hecha por cirujanos especializados, con buen entrenamiento. ¿En promedio una fístula qué tiempo permanece? Una fístula puede durar toda la vida y no va a tener ningún inconveniente en su estado de salud, salvo que tenga algún problema del corazón ya diagnosticado, que se conoce como insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, entonces no sería el candidato ideal para hacer una fístula. Sería entonces la única opción el catéter. Si me preguntas cuál es mejor, en teoría siempre va a ser la fístula, la mejor opción, porque un catéter no deja de ser un objeto extraño al cuerpo que puede generar una reacción inflamatoria. Entonces, de alguna manera, y también puede llegar a infectarse, que esos son 2 puntos bien importantes. Por eso también el paciente tiene que verificar que los centros cumplan con toda esta norma de higiene al 100%, ¿no?
porque obviamente las infecciones asociadas a un catéter pueden ser peligrosas. Que es a donde se manipula tanto la fístula como el Exactamente, catéter. Y ¿no? ahí está el riesgo de infección. Tenemos que tener una limpieza, por ejemplo, esta área que se conoce como área blanca, no podemos entrar cualquier persona, tiene que entrar siempre pues, de una forma higiénica, lavado de manos constantemente y la manipulación. Entonces, una vez que ya tenemos el acceso vascular ya ideal, bien valorado por el especialista, por el nefrólogo, entonces las personas sí pueden llegar aquí a su tratamiento. Obviamente pueden estar recostados, pueden estar completamente sentados o acostados, acorde a las necesidades incluso o a la comodidad del paciente. La idea es que estas 3 horas, 4 horas, el paciente se encuentre cómodo, esté justamente recibiendo la atención ideal. Entonces, la sangre justamente va a conectarse, se hace la conexión especial con estas máquinas que tienen diferentes sensores y a través justamente de varios parámetros nosotros podemos ajustar la sesión de diálisis. En esta máquina tenemos sensores de... Perdón, doctor, como nos decías, esta sesión se individualiza. Es individualizada completamente. Por eso es la valoración del médico nefrólogo, Sí. por eso es la vinculación con la unidad de hemodiálisis, con estos equipos, para que cada paciente tenga los parámetros para él. indicados con función al peso, supongo, a la cantidad de líquido que este paciente representa. Sí, son varios parámetros que en este contexto tenemos que colocar. Si la persona aún puede todavía orinar, entonces tenemos que ajustar algunos parámetros para evitar que se deshidrate, porque también puede pasar que no esté bien valorado el paciente y le quitemos agua donde no deberíamos de retirarla, ¿no? Y eso puede dar un desequilibrio ya de forma general en una persona. Exactamente, entonces incluso podemos tener complicaciones en su estado de salud, como es problemas al corazón. Entonces tenemos que estar haciendo un buen ajuste de su peso. Posteriormente tenemos que ajustar varios parámetros para que la sesión sea lo más estable posible. Gracias a los sensores que tienen estas máquinas, esto lo hace muy seguro. Las complicaciones intradiálisis al día de hoy ya son cada vez menos, por justamente la tecnología que nos permite. Pero esta tecnología de nada sirve si nosotros no lo calculamos adecuadamente, ¿no? Entonces tengo que calcular el peso, el tiempo, la cantidad de sangre que tengo que procesar, la cantidad de flujo que tiene que entrar al sistema de intercambio para que justamente exista este equilibrio de forma adecuada, que no sea tampoco brusca, porque tampoco puedo hacer cambios así, porque eso también puede provocar un desequilibrio. Entonces, todo esto lo tenemos que hacer de forma programada. Por eso es importante que el paciente realice sus laboratorios de control mes con mes, que sea visitado por el nefrólogo y que las enfermeras, que es una parte fundamental, estén capacitadas. Eso es importante porque finalmente estamos hablando que tenemos una vena y una arteria que debemos de cuidar, tenemos un catéter que tenemos que vigilar, que no se nos vaya a infectar, entonces tiene que haber una capacitación muy, muy buena. Decía, al día de hoy, pues bueno, esta máquina que es la que actualmente se utiliza en México y bueno, pueden existir algunas otras tecnologías, pero que lamentablemente en México todavía no llegan, que también eso tenemos que considerarlo. Entonces, pero mientras tanto tenemos que optimizar justamente todo esto, que tenemos que tener adecuada cantidad de filtros, un adecuado acceso vascular y que los parámetros que se colocan aquí en la máquina sean individualizados, ¿no? Una vez que la idea es que el paciente esté en su sesión de diálisis, 3-4 horas, literalmente el paciente viene, hace su tratamiento y se va a casa sin ningún inconveniente, ¿no? Tiene que ser, siempre debe de haber un médico bajo su vigilancia, que también eso es importante, y con ello, pues literalmente la persona cuando acaba su sesión de diálisis se va a trabajar, a hacer sus actividades, como si de alguna manera no existiera un problema, ¿no? Pero finalmente depende de cómo viene de casa, ¿no? Si la persona viene con 4 o 5 kilos de sobrepeso, que es justamente agua que está sobrecargada, pues es difícil quitarla en 4 horas. Entonces también eso el paciente, por eso como bien lo decías, ¿qué tiene que hacer? Pues cuidarse en casa. La alimentación, la cantidad de agua, su peso, su estado físico, su ejercicio, la toma de sus medicamentos. Es un compendio bastante importante que contemplar, pero sin duda alguna es alcanzable. No es, digamos, una situación difícil, ¿no? Puede llegar a suceder que el paciente, pues bueno, genere mucha sed, pero es que muchas veces el problema que tienen mucha sed y por eso ganan tanta agua es por la mala dieta que llevan. Su dieta es muy rica en grasas, muy rica en sal y eso genera mucha sed, ¿no? Entonces ese es un problema. Entonces, si cuidamos esas partes, el paciente es muy bien cuidado. Afortunadamente, como te decía, tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero y créeme, nuestros pacientes estaban bastante bien, incluso tengo la fortuna de tener un amigo, fue mi paciente y ahora han pasado 25 años y siguen su tratamiento de hemodiálisis y pues
literalmente siendo su familia, ya es abuelo ahora, y es eso, ¿no? Pero contempla a que de alguna manera es el cuidado que va teniendo y el consejo, las recomendaciones, todo eso, ¿no? Lamentablemente él no se pudo trasplantar, su cuerpo rechazaba todos los órganos que llegaban, entonces se quedó en hemodiálisis y fíjate ahora es el señor Benito que está allá, justamente 25 años en hemodiálisis. Imagínate. Que ahí creo que debe de ser muy parecido a la enfermedad de diabetes mellitus. Que en nuestro país, por la cultura, y lo digo con mucho respeto nuevamente, yo sé que seguido lo digo así, lo de pedir el respeto, pero la parte sociocultural nos lleva a que la prevención ya sabemos que de pronto la ignoramos, y cuando un paciente con diabetes, como el ejemplo que ahorita estábamos poniendo, se le indica una terapia ya con insulina, pensamos que ya cambia el panorama, cuando de hecho es de los mejores tratamientos para un paciente con diabetes, a reserva de valorarlo. Entonces, claro, entiendo que igual en la sesión de hemodiálisis se puede estar instalando de forma tardía, porque a lo mejor de inicio la familia no tiene la información correcta, no tiene la información necesaria para saber que ese es en este momento lo que más le va a ayudar a limitar que su cuerpo tenga un desequilibrio, ¿no? Entonces, qué importante es primero el sospechar la enfermedad. Como nos lo decía, son síntomas muy generales, el cansancio, la falta de apetito, la fatiga. Entonces, sí el ir contemplando más o menos qué hábitos tenemos y que puede existir el riesgo. 2, esta cultura del autocuidado, a donde con cierta rutina, con cierta periodicidad, podamos estarnos valorando, estar viendo con un estudio básico bioquímico cómo está la función de mi cuerpo, cómo está la función renal en este caso, y si algún parámetro ya nos llama la atención, si estamos en la parte de los médicos familiares, médicos generales, pues ellos deberán de vincular con el especialista para ya hacer una valoración integral. Y si uno, que ahora con las redes sociales, con los medios digitales es muy fácil, detectamos que algo está fuera de la normalidad, el acudir oportunamente con el especialista para que ellos ya puedan identificar si ya se trata como tal de una probabilidad de una enfermedad por insuficiencia renal, e inclusive muchos pacientes que empiezan a sentirse mal cuando ya llegan al consultorio desde hace 1 año, 2 años, 3 años, no lo sospechan, y cuando ya llegan al consultorio, supongo, ya traen parámetros que es directamente o ya es urgente la instalación de este tipo de tratamientos. Entonces, creo que esta parte preventiva, como siempre lo compartimos con ustedes, es elemental. Cambiar esta cultura, cambiar estos hábitos, apostarle a la prevención, apostarle a estas revisiones periódicas. Ya que se instala un paciente que ya ingresó a terapia sustitutiva, es muy probable que el tiempo ya se quede con un ciclo de sesiones, o en algún momento alguna persona pudiera dejar la terapia de hemodiálisis. Sí, de alguna manera nuestro riñón es uno de los órganos más importantes que tenemos, y pues, es una maravilla. Justamente existe la posibilidad de que el paciente recupere algo de función renal si es que todo el tratamiento se llega a hacer de forma oportuna, ¿no? Hay pacientes que de alguna manera, sobre todo cuando la causa llega a ser alguna toxicidad por algún fármaco, por alguna sustancia, clave la causa, puede recuperar. Clave la causa, exactamente. Entonces, pero hay pacientes que han llegado a recuperar función renal. De alguna manera eso permite, cuidando un poquito todo, ¿no? poco de todo, y hay pacientes que han dejado la terapia de sustitución renal, pero todo depende de justamente las características, o sea, no podemos decir que no. Y lo mismo, que se atiendan con los especialistas, con este apoyo integral, ¿no? Para que esto pueda lograrse. Sí, yo creo que es una parte importante. La verdad que no es porque de alguna manera seamos poco presunciosos, no, pero de alguna manera nos dedicamos 5 años a un solo órgano. Por eso el cardiólogo es cardiólogo, porque se enfoca en esto. Por eso tantas especialidades que existen al día de hoy, que prácticamente vamos a llegar a un punto en que va a haber un especialista de la uña izquierda de claro, esto. Así la medicina va a ser subespecializada. Entonces, creo yo que también debe de existir lo que es la ética profesional, saber cuándo derivar al paciente, ¿no?
muchos médicos reciben pacientes, muchas veces creemos que podemos controlarlo, pero de alguna manera tenemos que saber derivar en qué momento, ¿no? El paciente que es de insuficiencia renal, pues entre más pronto sea visto por el nefrólogo, mucho mejor, ¿no? Así como un paciente que creo que es diabético, pues el endocrinólogo es el especialista, ¿no? Claro. Obviamente existen otras más especialidades que pueden tratarlo, pero de alguna manera se requiere un adecuado manejo, ¿no? Como tú bien lo dices, muchas personas llegan muy tarde a esto por el miedo que se puede tener a recibir un tratamiento como esto, pero créeme que sale incluso a veces mucho más caro todas las complicaciones que se van presentando a poderlo tomarlo en el mejor tiempo e iniciarlo de forma adecuada, ¿no? Cuando he tenido también la fortuna de tener pacientes que vienen con un rezago de casi un año para no iniciar diálisis cuando ya la requerían, y justamente cuando llegan al año de tratamiento el corazón ya está muy débil. Justamente acabamos de tener una paciente con una función del corazón alrededor de un 16%, cosa que literalmente ya nos complica hacer algún tratamiento como esto. Sin embargo, hacemos todo, ¿no? Viene el cardiólogo, venimos nosotros, el nutriólogo, y afortunadamente la función del corazón va aumentando hasta un 30% de una forma en contexto, ¿no? Eso ayuda, pero habría sido diferente si lo hubiéramos iniciado un año antes, con un funcionamiento del corazón de un 50%, que evitamos el estado de desnutrición, que también eso se vuelve grave, porque es un ciclo vicioso. Las personas dejan de tener apetito, dejan de comer y más toxinas generan. ¿Por qué? Porque su cuerpo se va autoconsumiendo. Entonces cada vez más va deteriorando. Entonces cuando se quiere hacer de forma tardía, las complicaciones pueden ser mayores por el hecho de decir, no, es que no quiero entrar, es que me da miedo, o incluso es que es más caro, ¿no? Pero afortunadamente existen centros de diálisis que de alguna forma se preocupan por el estado de salud, en donde no solamente se ve el aspecto económico de la ganancia que se puede tener en este tipo de tratamientos, sino que el ofrecer el servicio de una alta calidad a un precio bastante razonable. Perfecto. Y lo dices bien, ¿no? Considero que este tipo de sesiones o de terapias, igual poco a poco con el avance de investigación, con la posibilidad de acercar ya insumos que de pronto a lo mejor se complicaba, va facilitando inclusive en el tema del acceso económico. Claro. ¿No? Ya va siendo más fácil que una familia pueda compensar esta situación, sabiendo que de por sí siempre va a implicar este gasto, pero creo que ya va siendo más accesible. Claro. Si nos vamos a hace 10, 15 años, a donde esto podía ser más complicado. Pues mira, vamos a aprovechar para mandarle un saludo a Lores Cervantes Velázquez, gracias por la oportuna conexión, a Josefina del Carmen, supongo, Josefina del C. Solano, fuerte abrazo. Carmen Contreras, saludos desde Apizaco, gracias por seguirnos. Carmen Contreras asimismo nos dice, la calidad del agua es la causante de insuficiencia renal en Tlaxcala, será el factor desencadenante, supongo lo manifiesta como pregunta. Es un factor. Es un factor, pero yo creo que de alguna manera sí tenemos que analizar todas las posibles causas, que en este caso, pues bueno, finalmente nuestra dieta se vuelve una de ellas, entonces tenemos que revisar, y que sí, la ingesta de agua puede llegar a ser, ¿no? El agua puede ser demasiado pesada, puede llegar a tener metales, y por eso es importante saber de dónde viene lo que estamos consumiendo. Y que ahí va donde aquí en la comunidad Piensa Sano lo hemos dicho, la salud depende de varios factores. Claro. La salud no depende de que ya me siento mal y voy con el doctor, con el médico, y conforme la receta ya me siento bien. La salud involucra a entes institucionales, gubernamentales. Claro. En este caso estamos hablando de los responsables de la calidad del agua, de la forma en que los sistemas de agua potable llevan este mismo líquido a cada hogar, y que nosotros igual tengamos esta sensibilidad del autocuidado, que podamos inclusive tener una corresponsabilidad de saber si me encuentro en una zona de riesgo o con antecedente de algún estudio donde esa agua no es tan oportuna, pues en algún momento se tomen cartas en el asunto. Entonces el agua es un factor, pero igual, como ya nos dijo el doctor, hay otros factores, y el principal es la dieta, lo que nosotros mismos desarrollamos. Saludos a Judith Montero, gracias por seguirnos. Nos dice, muy importante el acompañamiento con asesoría nutricional, gracias al grupo de especialistas por hacernos llegar información muy valiosa. Leti Sánchez, saludos doctor Juan y doctor Mario, buena información. Marronco, excelente información, ya que somos los primeros estados con enfermedad renal, supongo que se
se refiere a Tlaxcala. Claro. Esta información debe ser compartida constantemente y creo que esa es la importancia de lo que hoy queremos hacer con la compañía del doctor Mario Jiménez, médico especialista en nefrología. El que cada uno de nosotros tengamos información oportuna, tengamos información avalada y que en este contexto podamos replicarla, tengamos esta sensibilidad de estarnos revisando continuamente. Gracias. Doctor, para ir cerrando ya este programa, esta edición, ¿qué recomendación le darías de forma general a todas las personas que nos siguen y a muchas más que nos seguirán por el canal de YouTube, por la página, por la fanpage de Piensa Sano? ¿Y qué recomendación estarías dando a las personas que ya se encuentran en una terapia sustitutiva en este sentido a razón de hemodiálisis? Muy bien, sí, pues dentro de las recomendaciones, sin duda volvemos a repetirla, tienen que tener una valoración lo más pronto posible por todo un equipo multidisciplinario, ¿no? Que tenga la evaluación del nutriólogo, de su nefrólogo, quien sabe justamente qué tipo de análisis solicitar. No vale de que, como todo, ¿no? De repente llegas a los laboratorios y dame la química de 36 elementos y tanto que justamente eleva costos, y a veces son estudios son estudios puntuales los que estamos mirando, ¿no? Entonces sí, de alguna manera tiene que visitar a su nefrólogo de forma cotidiana para que de alguna forma podamos prevenir el daño a la progresión de esa enfermedad renal. Y para el paciente que se encuentra en hemodiálisis, de alguna manera tiene que saber que las terapias de hoy en día son más seguras, que no debemos dejar pasar tanto tiempo para poder acceder a ellas. Eso conlleva que el cuerpo se va deteriorando cada vez más. Entonces, entrar en un momento oportuno será obviamente ideal, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque de alguna forma también existen complicaciones, como son pacientes que desarrollan anemias severas de repente, okay, que eso obliga a que el corazón se tenga que esforzar y pues justamente ese corazón, si tenía una vida de 120 caballos de fuerza, pues la maneja a los 60 y entonces pues de alguna manera se va deteriorando más rápido, ¿no? Entonces claro, eso también tenemos que tomarlo en cuenta. El paciente en hemodiálisis tiene que recibir una atención constante. Constante me refiero a que una visita mensual con distintos laboratorios, porque finalmente son varios los parámetros que hay que modificarlo. En muchas ocasiones el paciente se va a sus centros de diálisis y no es visto por ningún médico más que por el médico general que se encuentra ahí en ese tipo de clínicas, okay, y cosa que pues de alguna forma no es que no tenga el conocimiento, pero creo yo que de alguna manera tiene que haber otros aspectos que se tienen que mirar de forma oportuna. Okay. Entonces esa sería la principal recomendación y justamente que visiten a su médico de forma frecuente. Perfecto. Doctor, y mira, vamos para terminar, si nos permitimos, como nos dices, hay una persona que pudiera compartir con nosotros. Si nos apoyas, Luis, nada más darnos ahí acceso un poquito a la silla. Vamos a hacer aquí una modificación, la vamos a hacer aquí rápidamente en segundos. Si puedes pasar aquí con nosotros, vamos aquí a movernos un poquito con las sillas. Si podemos que se quede aquí en medio él para que yo le facilite el micrófono. Ahora aquí el doctor Mario vamos a pedirle que se ponga en esta. Adelante, si nos apoyas aquí vamos a hacer. Y lo hacemos con la firme intención y ahorita sí decirles desde que llegamos, agradecerles mucho las facilidades. Pero creo que es muy importante, ¿no? Desde este contexto igual que tú nos puedas compartir. Gracias al doctor Miri, aquí nos facilitó el micrófono. Si nos apoyas en presentarte, tu nombre, tu edad. Claro, bueno, mi nombre es Manuel Mercado. Ok, González. Manuel. Tengo 33 años. 33 años. ¿Qué tiempo tienes con diagnóstico de insuficiencia renal? 2 años ya. 2 años. Esto surge a causa de un accidente que tuve en el 2019. Ok. En enero y posteriormente en junio, pues ya se me diagnostica la enfermedad. Bueno, Perdón, Manuel, entonces, ¿el accidente derivó la enfermedad o el accidente derivó que te detectaran la enfermedad? Creo que derivó la enfermedad, sí. Ok. Entonces, y bueno, como mencionaban, o sea, son diferentes los síntomas que a veces uno no los asocia. En tu caso, ¿cuáles fueron los síntomas? Era asco nada más. Y yo náusea. Pensaba que era una gastritis. Claro, como muy comúnmente, ¿no? Muchas situaciones nos puede dar este contexto. ¿De ahí ya te acercaste a algún...? Pues
conocí al doctor Mario y bueno, ya él fue el que me dijo que requería de manera urgente un catéter, porque mis niveles eran de urea 600 y 40 de creatinina. Ok. Entonces, él me pone el catéter y pues Que tú en ese momento, Manuel, no ubicabas esos niveles. O sea, No, anteriormente de eso, o sea. te hacías algún estudio, ibas con el médico, te decía todo bien Sí, y listo. correcto. Ahorita poco a poco te has ido sensibilizando, poco a poco vas tomando corresponsabilidad en el correcto control de tu enfermedad, Claro. y eso hace que ahora ya sepas el equilibrio correcto. ¿A qué te dedicas, Manuel? Yo soy ingeniero de profesión. Ok, Trabajo para una empresa que se dedica al tratamiento de agua. ok, fíjate. Entonces, sí, pues la verdad que con la terapia aquí hago mis actividades de lo más normal posible. O sea, no. Perfecto. ¿Cómo es un día de sesión para Manuel? Bueno, primero pues llego, me reporto ahí en recepción, me pasa el médico general, me pesa, checa mi presión arterial, mi nivel de oxigenación, mi temperatura, me dice cuántos litros traigo más de agua, ¿no? Y paso al sillón, ¿no? Al reposer. Okay. Yo tengo fístula, entonces ya la enfermera me pone aquí el torniquete y conecta las agujas. ¿Qué tiempo estás habitualmente en la sesión? 4 horas. 4 horas. 4 horas y cuando se puede 4 horas y media. Y si hay una mejoría en este tiempo, o cuando es un poquito más, si lo percibes en tu calidad de vida. Sí, la verdad es que me siento con más energía. Ok, Sí, me siento con más energía y pues hasta con más ánimo. ok. Y normalmente, además del doctor Mario, médico especialista en nefrología, ¿quién más te apoya en esta atención integral? Pues básicamente es el equipo del doctor Mario, también el nutriólogo que pues, me recomienda, entonces también veo a su nutriólogo y con ellos son con los que tengo. Gracias. ¿Qué les dirías a las personas que ahorita pueden estar en alguna situación a donde el preámbulo es el llegar a una sesión de hemodiálisis? ¿Qué les podrías compartir con la experiencia que has tenido, Manuel? Pues que no se desanimen, ¿no? O sea, yo también sí tuve un poquito de depresión al principio, pero pues depende de uno el salir adelante, porque puedes tener a los mejores especialistas, pero si de ti no está el echarle ganas, pues difícilmente vas a salir de esto, ¿no? Y como ya mencionaba el doctor, o sea, la revisión periódica con él, con el nutriólogo, la dieta, con el cuidado del agua, y la verdad es que se lleva una vida con bastante calidad. Perfecto. Pues Manuel, agradecerte mucho el testimonio, mucho la confianza por compartir con nuestros amigos, que sepas que esta transmisión posterior ahorita a la sesión en vivo, pues se queda ahí anclada en el canal de Piensa Sano y mucha gente la ve en Latinoamérica, tenemos audiencia en Argentina, en países como Chile, en países de Centroamérica, y estamos haciendo esto con la intención de compartir y que sepan todos la importancia de tener oportunamente una terapia de hemodiálisis cuando así ya se determina por el médico especialista. Pues no me queda más que agradecer mucho todas las facilidades de inicio a las personas encargadas aquí de esta clínica de hemodiálisis Salus, aquí en la ciudad de Puebla. Agradecerles mucho, nos vamos muy contentos y agradecidos por ver todos los protocolos que se tienen y que estoy seguro que la mayor parte de clínicas en nuestro país deberán de cumplir. Manuel, gracias por esta oportunidad, por poder coincidir. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y doctor Mario, una vez más agradecerte. Muchísimas gracias por la invitación y pues estamos a sus órdenes en la ciudad de Puebla y en Tlaxcala con Atizaco para poder ofrecernos cualquier atención médica. Perfecto, pues recordarles amigos que esta grabación se quedará tanto en la página, en la red social como en nuestro canal de YouTube. Si alguien al momento de estarla viendo tienen alguna pregunta para nuestro médico invitado del día de hoy, el doctor Mario Jiménez, especialista en nefrología, podrán ahí hacer el comentario y le pediremos que esté al pendiente para dar respuesta oportuna al mismo, e inclusive estaremos compartiendo su correo electrónico para alguna vinculación que quieran ustedes. Gracias por el tiempo, gracias por la paciencia de estos días
que no estuvimos presentes, comentarles que la siguiente semana tendremos igual sesión de Piensa Sano para seguir en esta inercia y desearles lo mejor para todos. Gracias por seguirnos, gracias a todo el equipo que hace posible esta vinculación con ustedes. Nos saludamos en la próxima. Gracias, excelente tarde. Gracias, hasta luego.